Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Sabemos que la situación se ha complicado aún más, como dicen por ahí, después de corneados apaleados. La situación, pues, con la lluvia se vino a complicar aún más, pero sabemos que Dios no se equivoca, que Dios sabe lo que está haciendo, y lo único que nos queda a nosotros como fieles cristianos es apoyarnos en Él, saber que nada ocurre si Él no lo permite, y que debemos permanecer confiando en Él. Así que en esta hora, pues, espero que esta situación no haya complicado aún más, pues, lo que está ocurriendo en nuestros hogares, y tengamos esa fe en nuestro Rey, que pronto saldremos de esta situación. Así que en esta hora, pues, vamos a llevar palabra de Dios para ustedes. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Hemos titulado la meditación de esta hora: no todo el que me dice Señor. No todo el que me dice Señor. Mire, hoy en día vemos muchas personas clamando a nuestro Señor. Vemos a personas incluso de este gobierno haciéndolo. Vemos personas famosas diciéndole Señor a Cristo. Pero lo irónico es que la mayoría de ellos no cambian su forma de ser. Siguen haciendo el mal bajo la maldición del pecado. Se declara un día nacional de oración, pero unas horas más tarde se está criticando, se está insultando, se está ofendiendo, incluso diciendo que nunca se perdonará al prójimo. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Será quizás por eso que Dios no mandó una, sino dos tormentas a este país, dejando luto, dejando dolor, dejando pérdidas grandes para nuestro país? Se habla de un poco más de 30 muertos. Se habla de un gran número de gente en los albergues porque perdieron sus casas. Se ha perdido la cosecha. Se habla de una pérdida millonaria en infraestructura como carreteras y puentes. Y la enfermedad del coronavirus sigue cobrando vidas. La economía cerrada, muchas personas sin ingresos, muchos ya no tienen que comer. La verdad es que estamos en una situación bien complicada, en donde solo Dios, mis amados hermanos, nos puede ayudar. Solo Él. Lamentablemente muchos cristianos le dicen a Dios que no se olvide de ellos, pero lo hacen del diente al labio. Lo hacen sin la disposición de hacer lo que Dios está pidiendo que se haga, sino que simple y sencillamente obedecen lo que creen les conviene. Pero una parte de la palabra de Dios la tuercen, la malinterpretan, no la obedecen o la obedecen a medias. Creen estar bien con Dios, creen que Dios se agrada de su adoración y de su oración, pero no es así. Y vienen a formar parte de ese grupo de personas que apostatan, que pervierten la fe, hacen de lado la voluntad de Dios. Estoy seguro que el día del juicio final, mire, se van a llevar una gran sorpresa. Cristo declaró en este capítulo 7 del Evangelio de Mateo, prácticamente finalizando el Sermón del Monte, lo siguiente. Miren lo que dice en Mateo capítulo 7,
leamos del versículo 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Leo la palabra y lo hago en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar en esta hora. Padre y buen Dios, gracias te damos por todo, Señor. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil, complicada, pero sabemos que todo tú tienes un propósito, un objetivo por cumplir. Te pedimos en esta hora que podamos aceptar tu voluntad, hacerla nuestra, reconocer que tú no te equivocas, que todo lo que haces lo haces lleno de perfección. Tú sabes por qué razón están pasando las cosas que están pasando en este país llamado El Salvador. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú dándonos el discernimiento para comprender tu palabra y para hacerla nuestra, para ser hacedores de la misma. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que seas tú hablándonos al corazón, que seas tú, mi Dios, instruyéndonos en tu preciosa palabra, que todo lo que salga de mi boca sea inspirado por tu Santo Espíritu, para fortaleza, para ánimo de tu iglesia. Gracias te damos, quédate con nosotros, todo te lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, en este pasaje vemos que nuestro Señor Jesús está por concluir lo que se conoce como el Sermón del Monte, que viene a ser la instrucción que nuestro Señor le estaba dando a sus discípulos en una de las montañas de Galilea, al norte de Israel. Pero antes de concluir, lanza una seria advertencia. Es una advertencia que no debe ignorarse. Es una advertencia que no podemos pasar por alto. Y no por ser una advertencia debe infundir en nosotros temor o miedo por lo que somos. Somos hijos de Dios. Es más, los verdaderos cristianos, al leer esta advertencia, tienen que recobrar esa esperanza y esa confianza en su relación con Dios, porque sabemos que por la gracia de Dios hemos sido transformados tanto interna como externamente. Pero para los falsos cristianos, aquellos que solo son cristianos de nombre, o sea, cristianos nominales, esta advertencia pues les causa temor, incluso les impulsa quizás, espero yo, a buscar una verdadera relación con Dios. Así pues, cada vez que leemos esta advertencia, debemos darle gracias al Señor Jesús, ya que por medio de ella nos está impulsando a amarle más, nos está impulsando a confiar completamente en Él para nuestra salvación y para vivir conforme a su voluntad. Pero al mismo tiempo nos debe recordar y animar a orar con más fervor por aquellos que solo de labios confiesan la fe cristiana. Debemos pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, para que con sus hechos no nieguen su cristianismo. Dios puede hacer grandes cambios en la vida de muchos cristianos. Esos cristianos tibios. Sí, hay un pueblo que está orando fervientemente por ellos. No lo queremos ver en el día del juicio siendo desconocidos por nuestro Señor Jesucristo, por no ser hacedores de su palabra. Pero vamos al punto.
De acuerdo con este texto, no todo el que llama Señor a Jesucristo será salvo, dice. En Mateo 25:46 confirma esta observación y advierte que muchos irán al castigo eterno. Jesús en Mateo 7:14, siempre dentro de este capítulo, nos habla de la puerta estrecha y del camino angosto. Y añade que pocos son los que van a pasar por ellos, que son pocos los que lo van a hallar. Por eso, el tema de los pocos y los muchos es común en las Escrituras. Este tema se ve desde el principio. Si recordamos, en el diluvio, solo 8 personas fueron salvas. O como lo vemos cuando Moisés mandó a los 12 espías a ver esa tierra prometida, ya en Números capítulo 13. De los 12, solo 2 fueron fieles. Y esos 2 fieles tuvieron la oportunidad de entrar a esa tierra prometida. O como lo vemos allá en Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor hizo una imagen y mandó a todos los habitantes a que se postraran delante de ella, solo 4 jóvenes no lo hicieron. Entonces, en Mateo 7:21, cuando Cristo nos está diciendo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, tiene varias implicaciones. Al estudiar este texto de Mateo 7, del 21 al 23, vemos cuáles son esas implicaciones en esa palabra. Y en primer lugar nos damos cuenta de que sus palabras significan que no todo el que es religioso será salvo. ¿Por qué? Porque en este contexto tales personas rehusaron cumplir su voluntad. La Biblia con frecuencia narra la vida de muchos personajes muy religiosos, pero se perdieron. En 2 de Samuel, por ejemplo, el rey Saúl se describe como un hombre muy religioso, pero religiosamente equivocado. ¿Por qué? Porque desobedeció la instrucción que Samuel le dio. Saulo de Tarso, que más tarde fue el apóstol Pablo, se mantuvo muy religioso, fariseo de fariseos, decía él, pero religiosamente equivocado. Persiguió a la iglesia. Todos los judíos que rechazaron a Cristo durante su ministerio fueron religiosos, pero religiosamente equivocados. Este es el principio destacado que vemos en Hebreos capítulo 5, del versículo del 8 al 9, cuando la Biblia nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso le pregunto, ¿quiere decir que uno puede obedecer solamente algunos de sus mandamientos? ¿Podemos obedecer algunas cosas que Dios nos manda y otras no? Cristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mis amados hermanos, quizás hemos obedecido mucha palabra, pero si no hemos cumplido toda la palabra que sale de la boca de Dios, no estamos obedeciendo la voluntad del Padre. Nos estamos volviendo entonces cristianos nominales, cristianos de título nada más, cuando sabemos perfectamente que el cristianismo
no es una religión, es un estilo de vida que debemos demostrar en todo momento, en todo tiempo. No solo cuando estamos pasando por momentos de dificultad y de angustia, donde apelamos al nombre del Señor, apelamos a la misericordia de Él, para que Él nos saque de esa situación. Pero cuando las cosas vuelven a la normalidad, se nos olvida. Entonces, estamos viendo aquí que esta palabra significa que no todo el que es religioso será salvo. En segundo lugar, podemos decir que no todo aquel que ora al Padre será oído. Fíjame bien, no todo aquel que ora al Padre será oído. Váyase conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Y miren lo que nos recuerda el versículo 22. Dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El significado de este versículo es que si no guardamos sus mandamientos y si no hacemos las cosas que son agradables a nuestro Dios, miren, no vamos a recibir de Él las cosas que pedimos. No vamos a recibir nada. Tenemos que guardar su palabra y tenemos que hacer las cosas que a nuestro Dios le agradan. Quizás habrán cosas que no me agradan a mí hacer, pero si a Dios le agradan, yo estoy en la obligación de hacerlas para Él. De eso se trata el cristianismo. A esos son los que Dios va a escuchar. Aquellos que están dispuestos a guardar su palabra, a ser hacedores de la misma, no solo oidores de la palabra. Hay que pedir con fe. Sí, pero reconociendo que estamos haciendo lo que Él nos manda hacer. Dice en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. ¿Pero qué? Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. En primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estamos pidiendo conforme a su voluntad. Estamos pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros, pero al ratito estamos criticando, estamos señalando, nos estamos quejando. Confía en Dios, Él sabe lo que hace. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 21, implica que no todo aquel que ora al Padre será oída su oración, sino aquel que está dispuesto a obedecerle, que está dispuesto a ser hacedor, valga la redundancia, de su palabra, que esté dispuesto a hacer las cosas que a nuestro Dios le agradan. En tercer lugar, vemos que no todo el que hace la buena obra será salvo. Recuerde que al cielo no vamos por ser buenos. Por ejemplo, en el tiempo de Cristo, los fariseos obraban muchas buenas obras, hacían muchas buenas obras y esperaban recibir su salvación a base de esas obras que hacían. Pero no fue así. En estos momentos, y lo digo con respeto, no lo hago con ánimo de señalar, pero muchas personas están regalando víveres, pero para tomarse la foto. Se toman la foto regalando una bolsa y aparece en todas las redes sociales lo que se ha hecho.
Incluso graban videos donde se les ve dando una bolsa con comida, pero es falso. No es cierto, es puro show, como dicen. Pura publicidad engañosa. Cada buena obra que hago fue mi deber hacerlo. Y por lo tanto no añade ningún mérito en mi vida que pueda borrar mis pecados. Nuestro pastor y fundador nos enseñó siempre cuando decía de que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Esos trapos sucios que ponían a la entrada de los pueblos, donde la gente se limpiaba los pies después de que se los lavaban en alguna fuente. Tenemos que cumplir las obras mandadas por nuestro Señor, como por ejemplo perdonar. Esas acciones de obediencia deben de estar motivadas por el amor. Dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En 2 de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Yo no digo con esto que no hagamos el bien, claro, estamos llamados a hacerlo. Santiago decía que la fe sin obras es muerta. Tenemos esa confianza en Dios y Él nos manda a amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero eso es lo que tenemos que hacer, amar al prójimo como a nosotros mismos. No es por salir en la foto, no es por salir en el video, sino que lo hacemos de corazón, porque nace por ese amor que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros. En cuarto lugar, no todo el que es miembro de alguna iglesia será salvo. Cristo estableció una iglesia. Prometió en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca fue la confesión de su identidad como el Hijo de Dios. Dijo que iba a establecer su iglesia. Mi iglesia. Está diciéndolo en singular, no iglesias en plural. Es una iglesia, la iglesia de Cristo. Recuerde que la iglesia no es el edificio, sino el grupo de los salvos, de los que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Es el cuerpo de Cristo. Y hay un solo cuerpo. Por eso hay una sola iglesia. Aquellos que componen la iglesia van a ser añadidos a la iglesia por el Señor mismo. Allá dice eso en Hechos 2:47. Ahí lo lee usted en su casa. Estamos reconciliados en un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia de Cristo. Entonces, por definición, alguien que es salvo, pero salvo de verdad, que ha confesado a Cristo como único y suficiente Salvador personal, es miembro de la única iglesia de Cristo. Por eso la iglesia inventada por los hombres no sirve para la salvación. El Señor no nos añade a esas denominaciones, sino a la iglesia de Cristo. En quinto lugar, mis amados hermanos, no todo el que profesa
amar a Dios será salvo, sino el que hace la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14, busquen Juan capítulo 14, Juan 14, 15. Mira lo que dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, haced lo que yo digo. Y añade en el versículo 21 del mismo capítulo 14 de Juan: en aquel día vosotros conoceréis. En el versículo 21, perdón, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y sigue en el versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Usted lo quiere ver más simplificado? Véalo en primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Mire cómo amplía él la idea. Dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dios no nos va a mandar a hacer algo que Él sabe anticipadamente. Nosotros no lo vamos a poder hacer, porque entonces sería un Dios injusto. Y una de las características de nuestro Dios es que es un Dios justo. Tenemos que obedecer su voluntad. ¿Por qué? Porque lo que nos manda hacer Él, lo podemos hacer perfectamente. Mire, a veces como predicador me pongo a pensar: ¿por qué más personas no obedecen la voluntad de Dios? Y aquí está la respuesta, hermano: no aman a Dios. No todo aquel que profesa amar a Dios será salvo, sino el que hace la voluntad de Dios. Ese es el que le ama. Ese es el que va a ser salvo. Pero ¿cuál es el problema? Sencillo. No todos quieren conocer la verdad. No todos quieren agradar a Dios. No todos quieren vivir rectamente. Se nos vuelve difícil aceptar la respuesta que Dios nos da, pero es la correcta. En Juan capítulo 3 versículo 19 al 21 explica: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero muchos no queremos enfrentar la realidad. Divagamos. Pido disculpas por esta pequeña interrupción, pero seguimos. Es difícil hacer las cosas que Dios nos manda hacer, pero Él está diciendo que lo que Él nos manda hacer no es difícil, no es gravoso, que podemos hacerlo. Por eso es que debemos de mantenernos firmes como iglesia. Porque una cosa es vociferar que Cristo es el Señor, y otra muy distinta es hacer la voluntad de aquel que decimos que es nuestro Señor. Y es por eso que en una ocasión Jesús hizo la interrogante, allá en Lucas 6:46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
No solamente debemos procurar llamarle Señor a nuestro amado Jesús, sino que debemos guardar su palabra para que éste sea verdaderamente nuestro Señor. En aquel día, mis amados hermanos, ocurrirá que muchos que tuvieron grandes ministerios, que hicieron grandes escenarios frente al mundo, que fueron famosos, se acercarán ante Jesús diciéndole todas las buenas obras que hicieron en su nombre. Pero lo triste es que la respuesta de Jesús será: apartaos, nunca os conocí, hacedores de maldad. Procuremos, mis amados hermanos, ser conocidos por nuestro Señor Jesucristo, permanecer en Él, permanecer en su palabra, para que aquel día que nosotros tengamos que presentarnos ante Él, nos pueda conocer. Y que a partir de ese momento nosotros podamos morar con Él eternamente. Yo espero que cuando usted diga Señor, Señor, lo haga con el corazón. Y lo haga reconociendo que si es su Señor, usted va a estar dispuesto a hacer todo, absolutamente todo lo que Dios le ordene, lo que Dios le pida. Espero que esa iglesia seamos nosotros, los que estemos dispuestos a obedecer a nuestro Dios, a hacer lo que Él nos manda. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre y gran Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por el privilegio hermoso que nos das de poder llevar este mensaje a tu iglesia, que sea de edificación para cada uno de mis hermanos. Sabemos que la situación es complicada, es difícil, pero sabemos que estamos dentro de un plan perfecto que tú has diseñado. Sabemos, mi Dios, que pronto veremos esa mano poderosa manifestándose en nuestras vidas. Te pedimos en esta hora fortaleza, te pedimos en esta hora ánimo para perseverar hasta el fin, Dios, para no rendirnos, para no quedarnos a medio camino, Dios, sino que seguir adelante, confiando en que tú eres nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos. Te pedimos, Padre, que pronto podamos reunirnos nuevamente aquí en tu casa, en tu iglesia, Dios. Sabemos que ese tiempo está cerca. Gracias te damos, quédate con nosotros, todo te lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.